Buenas noches, comunidad de Boriana. Continuamos con nuestro PFI Teatro desde mi burbuja. Parto desde lo íntimo, resueno en colectividad. Hoy nos acompaña un gran maestro con una trayectoria grandísima. Él es el maestro Rolando Hernández Jaime, de nacionalidad cubana, residente en Colombia. Ha estado en ambos países desde hace ya un buen tiempo y nos trae hoy un tema muy interesante que es el método de las acciones psicofísicas. Entonces le damos la bienvenida al maestro Rolando. Vamos a iniciar con una leve presentación en el que él nos va a contar sus estudios en Moscú. ¿Cómo fue esta trayectoria por allí? Bienvenido, maestro. Buenas noches. Sí, con gusto. Lo que para los que me conocen y conocen mi voz, aclararle que estoy algo difónico por un problema en la tiroides o en la laringe, no está muy claro. Sí, bueno, realmente después de muchos años de trabajo en Cuba, tuve la suerte de que por concurso gané una beca para estudiar dirección en nada menos que en Moscú. O sea, como decimos nosotros en Cuba, donde está la mata del sistema de Stanislavski. Eso fue desde el año 1973 a 1978, o sea, fueron 5 años de estudio, o sea, una licenciatura completa, donde además por disposición de la Comisión Estatal de Examen, éramos dos cubanos, a ambos nos dieron además del título de licenciado en Dirección de Teatro Dramático, nos dieron además el título por disposición especial, repito, de la Comisión Estatal de Examen de Maestro en Arte Teatral, o sea, el máster, en resumen. Y después tuve la suerte, mucha suerte, aparte de estos 5 años de estudio, con un profesor muy bueno en uno de los teatros emblemáticos de Moscú, en el Teatro Mayakovsky, dirigido en ese entonces por Gancherov, pero con una historia muy grande. Meyerhold incluso fue director de ese teatro. Y bueno, ahí fueron los 5 años de estudio en que aprendimos todo el sistema, ambos. De inicio éramos tres cubanos, finalmente terminamos 2 solamente. Marilena Ortega y yo fuimos los primeros cubanos en graduarnos en el GITIS. Es una escuela para el que conoce teatro y lleva tiempo en las lides teatrales, conoce esta escuela, una escuela realmente de mucha fama. En aquel entonces el nombre que tenía era Instituto Superior de Artes Teatrales, Государственный, o sea, Instituto Superior de Arte Teatral Estatal. Años más tarde, ya después, yo terminé en el 78, como ya dije, años más tarde, al cambiar el sistema socialista, al desaparecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Rusia quedar sola, entonces pasó a ser Universidad Rusa de Artes Teatrales. Dicho sea de paso, es la única universidad en el mundo solo para teatro. O sea, ahí se estudian todas las especialidades que existen en el teatro, incluyendo las artes escénicas, o sea, incluyendo ballet, circo, pero todas las carreras que tienen que ver con las artes escénicas se estudian en esta universidad. Después tuve la suerte de volver en 1981, 1982 y en el 87, en 3 ocasiones, fui a diferentes posgrados, 2 a Moscú, los del 81 y el 82, y en el 87 a Leningrado, donde además hice la preparatoria para el doctorado. Doctorado que no fui a concluir, le cogí miedo al frío. En Moscú muchísimo frío, pero en Leningrado mucho más, y realmente ya después no terminé ahí mis visitas en Rusia, lo que tantos años, o sea, estos 5 años de estudio y estas 3 ocasiones, por la cantidad no solo de conocimientos en los estudios en cada una de las 2 universidades, sino además por la bibliografía tan extensa que hay de teatro, pude lógicamente enriquecer los conocimientos que tenía. Yo me había graduado en Cuba en el año
1964. Ya llevaba unos años trabajando en teatro. Pero estas visitas ahí en Moscú pues, me completaron, me redondearon realmente los conocimientos que posteriormente he ido aplicando y de los cuales hablaré en los siguientes temas. Maestro, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, por brindarnos todos sus conocimientos. De verdad que es una alegría enorme tenerlo con nosotros. Ya sé que nos contaste sobre esta trayectoria, pero yo quisiera saber un poquitico, ¿qué te llevó ahí? Antes, mucho antes, en la infancia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ti que te llevó a elegir este camino de la vida en el arte y la vida en el teatro? Comienzo en el teatro, es muy curioso. Realmente, pero no de mis estudios en Cuba, como dije, de Hola, nos confirman si nos están escuchando bien. Creo que el maestro Rolando perdió conexión. Por favor, un comentario que nos confirme. Hola. Bueno, al parecer sí, el maestro Rolando acaba de perder conexión. Vamos a esperar unos segundos. Si quieren pueden ir dejando comentarios o preguntas que quieran que le hagamos al maestro. Yo estoy acá pendiente de su reingreso. Esperemos que se logre conectar. ¿Se perdió toda la señal o...? Hola. Sí, el maestro perdió señal. Voy a confirmar qué está sucediendo y bueno, les estaré avisando. Hola, hola. Hola, gracias por seguir conectados con nosotros. Creo que el maestro Rolando perdió conexión. Estoy acá muy pendiente a su regreso. Mientras que esperamos, yo les voy a hablar un poquitito sobre el PFI para quienes nos recién se conectan o nos han estado siguiendo durante toda la semana. Les cuento que esto es una invitación que hace el programa de prácticas escénicas teatrales desde la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango en el marco de lo que hemos denominado el PFI, Proyecto Formativo Integrador, Teatro desde mi burbuja, parto desde lo íntimo, resueno en colectividad. Creo que por acá ha vuelto el maestro Rolando, le voy a dar salida. Maestro, ajá, ¿nos escucha? sí, claro, claro, Muy bien, perfectamente. lo escuchamos. Entonces, bueno, continuamos. El tema estaba aclarando cuando se fue la conexión que el origen del el inicio o la base fundamental del tema que estoy tratando, como Lindsay anunció correctamente al inicio, es el método de las acciones psicofísicas, pero realmente con una extensión, pudiéramos decir. O sea, realmente el tema en específico es el teatro de creación psicofísica y participativa, que tiene como base el método de las acciones
psicofísicas. Antes de entrar en ambos métodos, o sea, el de las acciones psicofísicas y el teatro de creación psicofísica y participativa, quisiera dar algunos datos, algunas referencias sobre el llamado sistema de Stanislavski. Porque realmente, como el conocimiento de Stanislavski ha llegado de manera fragmentada a nuestros países de América Latina, sí, al inicio, en los primeros años del trabajo de Stanislavski, llegó por dos vías, llegó por dos fuentes. Seki Sano, un japonés que se radicó en México, pero visitó Colombia, Cuba, la mayoría de los países latinoamericanos, llevando el conocimiento de en aquel entonces todavía desconocido en nuestra América Latina, sistema de Stanislavski. Pero también después, de forma no exacta, o sea, con sus ciertas discrepancias, llegó y fue lo que más influyó en la mayoría de los países. O sea, Lee Strasberg y Actor Studio estudiaron muchos latinoamericanos, cuando aquellos en nuestros países no habían escuelas de teatro. Para conocer teatro, profundizar en el conocimiento de las artes escénicas, generalmente se acudía a Estados Unidos, y mucha gente, pues, era el espacio más famoso, pues iba precisamente a Actor Studio. Las formas de enseñar esos primeros años fueron diferentes, pero el problema está en que entre esos primeros años de Seki Sano y Lee Strasberg hubo una cantidad de años grande en que no llegaron a nuestros países los conocimientos, el desarrollo del llamado sistema de Stanislavski, y se creó un vacío. ¿Qué ocurre entonces? Que hay una idea a la que ha contribuido mucho la traducción de los libros. Primero habría que decir, los teatristas más experimentados lo conocen, pero es bueno decirlo para todos, por si hay alumnos también escuchando. O sea, que el problema inicial para las confusiones que hay con el sistema de Stanislavski, y después me voy a referir a este término, el sistema de Stanislavski, es que las traducciones son del ruso al inglés y del inglés al español. Entonces hay muchos problemas de traducción, normalmente. Incluso hasta en libros, después voy a hablar de un libro traducido directamente del ruso, donde también hay dificultades en la traducción, porque es que los términos son muy específicos y a veces no hay claridad en lo que conocen del método o del sistema de manera indirecta. Yo tuve por suerte, como digo yo, le aclaro a muchas personas para no vean rasgos de autosuficiencia en uno, o sea, el conocimiento profundo que yo tengo del método y todo el sistema es porque pude estudiarlo, como dije anteriormente, en lo que llamamos nosotros la mata, o sea, en el origen, donde está toda la base de ese conocimiento. Y estos 5 años y las 3 visitas posteriores que hice en los diferentes posgrados, pues me permitieron entonces conocer la continuidad del sistema. Y en países como México, donde hay una gran tradición de teatro, donde hay una colección como escenología muy fuerte de obras sobre teatro, los especialistas, no digo los nombres para no herir a nadie, especialistas importantes de teatro, han caído en la confusión, y aquí también en Colombia, en que hay 2 Stanislavski. Un primer Stanislavski que puso el acento en las emociones, en el mundo interior del actor, en la memoria emotiva, y como hubo, como dije anteriormente, una especie de bache, decimos nosotros, o un tiempo en que conocimos los primeros años del método y de los descubrimientos y aportes de Stanislavski, hubo un tiempo en que no se conoció nada. Empezamos a conocer después nuevamente, cuando llegó una oleada de estudiantes, gente que estudiamos en Rusia y en diferentes países del campo socialista en aquel entonces, y se editaron muchos libros. Ya en esa etapa, entonces Stanislavski estaba, en lo que me voy a referir, con cierta amplitud posteriormente, estaba en la creación del método de las acciones físicas.
Así se llamó incluso por el propio Stanislavski, método de las acciones físicas. Así se tradujo, así se escribió, así se sigue escribiendo incluso todavía, pero yo voy a explicar, repito, posteriormente, cómo y fundamentar con mucha base por qué el nombre de acciones físicas no es el correcto, sino de acciones psicofísicas. Entonces, bueno, al ver esa diferencia, un tiempo sin conocimiento, unos primeros, otros posteriores, que no coincidían, pues muchos especialistas, incluso importantes, muy importantes, entendieron que Stanislavski algunos dicen incluso que renunció a sus primeros descubrimientos y que ya no puso el acento, dejó de poner el acento en las emociones, en la memoria emotiva, para ponerlo entonces en los elementos físicos, en los elementos externos del trabajo del actor. Un gran error, realmente, por estas razones que he dicho anteriormente. No hablo ahora porque esa es parte fundamental del tema, ¿no? La continuidad que hay en este llamado método o sistema de Stanislavski. Quiero aclarar también lo siguiente. O sea, método o sistema, en mi primer libro, muchos lo conocen, los especialistas de varios países, porque esta que estoy enseñando es la edición colombiana. Este libro, Teatro de Creación Psicofísica y Participativa, esta es la tercera edición, hecha en Colombia, pero hay una primera edición en México y una segunda en Cuba del mismo libro, donde todas estas cosas a las que me estoy refiriendo y a las que voy a hablar posteriormente están tratadas. Este es Teatro de Creación Psicofísica y Participativa, contextualización latinoamericana del método de las acciones psicofísicas. Entonces, lo que hizo Stanislavski fue desarrollar todo lo que de inicio había recogido en sus libros importantes, que son los que más se conocen acá. Repito, en las traducciones del inglés, que es cómo se hace un actor o cómo un actor se prepara, Mi vida en el arte o la construcción del personaje. Ya después el método llega de forma independiente por diferentes, incluso no con libro de Stanislavski. Stanislavski no escribió un libro sobre el método de las acciones psicofísicas, no le dio tiempo, fue el último descubrimiento de su vida. Han escrito sus alumnos, después me voy a referir a una muy, muy importante. Entonces, a mi modo de ver, muchos teatristas, dentro de ellos el propio Gilberto Martínez, el que hace la introducción a este libro, por suerte para mí, no estamos de acuerdo, nunca hemos estado muy de acuerdo con método o sistema. Y es que el propio Stanislavski lo decía, método o sistema es el de la naturaleza. O sea, y cuando tú dices método o sistema, estás hablando de algo ya casi cerrado, ya específico, de un sistema, de una manera de hacer. Y Stanislavski insistía mucho y estuvo hasta los últimos años de su vida perfeccionando ese sistema en que realmente, repito, lo orgánico y el único sistema es el de la naturaleza. ¿Y por qué insistí en eso? Es lo que falta por conocer y que estamos tratando de fundamentar con libros de textos y con cursos en que realmente sí hay una continuidad total entre los primeros descubrimientos de él y esto que aplica en el método de las acciones psicofísicas. ¿Qué cosa es el método de las acciones psicofísicas? Es precisamente un sistema para que el actor pueda trabajar de manera orgánica y además en el cual se unan, cosa que en él mismo todavía no estaba lograda. Eso en sus primeros libros estaba, por una parte, la técnica interna y por otra parte, la técnica externa del trabajo con el actor. Él veía que eso era uno de los efectos de su propio método o sistema. O sea, había que encontrar una manera de hacer en que ambos campos, ambos elementos, ambos aspectos del trabajo del actor fueran funcionando, se fueran trabajando al unísono y de manera orgánica,
entre ellos dos. Por lo tanto, lo que hizo Stanislavski fue todo el tiempo, fue observar cómo se comportaban los seres humanos en la vida real y llevar esas formas y esas maneras al teatro. Por lo tanto, sobre todo en el próximo libro, que ya está al salir en la editorial de Antioquia, yo fundamento con más amplitud que en este, porque el nombre apropiado para lo que hasta hoy se llama sistema o método de Stanislavski es leyes teatrales de Stanislavski, porque son leyes no inventadas por él, son leyes descubiertas por él en la vida real y aplicadas al teatro. Bueno, a eso me voy a referir en los siguientes temas. Me dirás si continúo, mi querida Lindsay, o quieres decir algo. Continuamos, maestro. Solo estaba de pronto resaltando algunos comentarios que van dejando, pero creo que ya los alcanzaste a ver y fuiste contestando las preguntas. Así que yo estoy atenta a los comentarios y continuemos, maestro. Un placer escuchar. Bueno, sí. Ahora voy a hablar sobre algunos aspectos, trato de resumir porque son temas realmente muy amplios. Voy a hablar sobre algunos aspectos esenciales del método de las acciones psicofísicas. ¿Qué cosa es una acción física? O, correctamente dicho, una acción psicofísica. Voy a hacer una, que estoy obligado a hacerla permanentemente por mis problemas respiratorios y ahora por los problemas de la garganta. Tomo agua. Tomar agua es una acción psicofísica, o sea, es un acto aparentemente simple, incluso al método de las acciones psicofísicas se le llama, recuerden que todo el tiempo ustedes lo van a encontrar en los libros, hasta ahora lo van a encontrar, menos en este, a partir de este ya eso se rectifica, ustedes van a encontrar acciones físicas, pero pongan en sus cabecitas, todo el que me está escuchando, que realmente es método de las acciones psicofísicas. O sea, todo acto que realiza la persona aparentemente simple. Tomar agua, fumar, dormir, hablar, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos en la vida y que hacemos diariamente. Me voy a referir entonces ahora al mecanismo de esa acción aparentemente simple, ¿no? Tiene 5 pasos y de esos 5 pasos, 4 son internos. Uno de inicio puede ser interno o externo, pero los básicos y fundamentales son internos hasta que ocurra la acción externa, que es el quinto paso. Y con razón muy fundamentada van a entender por qué lo principal de esta acción no es lo físico, sino es lo interno. O sea, toda la parte psicológica que tiene que ver con esa acción simple. Primero ocurre un llamado suceso. Del suceso no voy a hablar mucho ahora, voy a hablar posteriormente. El suceso es algo que ocurre que nos obliga a nosotros a hacer cosas. Pero para hacer esas cosas hay todo un mecanismo. O sea, un segundo paso, o sea, el suceso puede ser interno o externo. O sea, ocurre algo, ahora se va la luz de este lugar y nos complica la vida a todos. Se interrumpe la conexión, se interrumpe absolutamente todo. Eso es un suceso externo. Pero ese de tomar, o sea, yo no tomo agua por tomar. Cuando yo tomo agua es porque mi organismo me está pidiendo que yo tome agua. Por lo tanto, esa necesidad, esa reacción, ese hecho, ese acontecimiento, ese suceso que se produce dentro de mí, se convierte en un suceso. Yo puedo, ahora mismo ya tomé agua hace un ratico y de pronto ya tengo sed de nuevo. Pero aunque tenga sed, tenga esa necesidad interior, yo decido no tomar agua. Porque ahí vienen los siguientes pasos. O sea, después de este suceso, hecho o acontecimiento, se puede llamar de las 3 formas. La diferencia que hay en acontecimiento, que el acontecimiento es algo mucho más grande. O sea, hay un accidente y se matan terriblemente algunas personas. Eso es un suceso. Pero es un suceso muy grande. A ese le llamamos acontecimiento.
u otros sucesos muy grandes. Pero el hecho o suceso, o sea, tomar agua es igual, es un suceso. Fumar es un suceso. Todas las acciones que hacemos en la vida real, comer, etc., todas tienen el mecanismo este al cual me estoy refiriendo ahora. Tienen un origen que es un suceso externo o interno. Puede ser de las dos formas. El suceso. Y repito, me voy a referir a él después porque es parte fundamental del método de teatro de creación psicofísica y participativa. Ahora, esa necesidad mía de tomar agua provoca reacciones dentro de mí. O sea, y voy a ponerle a una que es un poquitico más compleja, que fumar. O sea, el que fuma, digamos, sabe, la mayoría de las personas que fuman saben que no debe fumar tanto. Entonces, cuando le entra el deseo de fumar, se producen un conjunto de reacciones dentro de la persona. ¿Fumo? No fumo. ¿Fumo ahora? ¿Fumo más tarde? O no fumo, porque realmente no debo fumar. Incluso el médico me puede haber dicho que no fume, que es malo para mi salud, realmente, ¿no? O sea, que hay un conjunto de derivados del suceso, repito, interno o externo, hay un conjunto de reacciones internas. Todavía no hemos hecho acción ninguna. Hay reacciones internas y realmente, y es curioso, muy importante para el teatro, porque esas reacciones internas generalmente son conflictivas. O sea, vuelvo al fumar. Quiero fumar, pero sé que no debo fumar. Ya hay un conflicto interno en el simple hecho de fumar. ¿Qué ocurre? Que estos aspectos a los que me estoy refiriendo son complejos y muchos, pero que se producen de manera muy rápida en nuestro organismo. Depende de la situación, depende del momento y depende del suceso y de las necesidades, ¿no? Se producen un conjunto de reacciones internas, muchas, pensamientos, cosas. Cuando uno va a hacer algo, hay acciones muy simples. Cuando a alguien lo ofenden, eso es, te están ofendiendo y tú reaccionas, pero no siempre todo el mundo reacciona de forma violenta. Reaccionar de muchas formas. O sea que hay un momento antes de que se produzca la reacción, aunque sea muy rápida, aunque la reacción sea muy rápida, realmente interiormente hay un conjunto de pensamientos, de reacciones internas que tienen que ver con lo que yo voy a hacer posteriormente. Estamos entonces en un segundo paso. Ahora, de ese conjunto de cosas, tomo o no tomo agua, fumo o no fumo, le respondo o no le respondo a la persona que me está ofendiendo, se producen un conjunto, incluso más de uno, de deseos. Yo inicialmente quiero tomar agua, pero si sigo tomando tanta agua no puedo hablar, interrumpo mucho la explicación que estoy dando. Entonces, decido no fumar. No tomar agua. Ese es un deseo. Ahora, cuando pasan unos segundos, es tan intensa la necesidad de tomar agua que yo pido permiso y tomo agua. Un segundo deseo. O sea, decidí entonces tomar agua. O sea, que el tercer paso que se produce internamente para cualquier acción, para las personas normales y las anormales, para toda persona. Ese es el mecanismo fisiológico de la acción, de cualquier acción, de la más simple que haya, y de las complejas también, por supuesto, ¿no? Entonces, de esos deseos todavía, hasta que yo no decido hacer algo, en el momento en que ya yo, de los deseos que se me ocurran, de los deseos que vengan a mi mente, yo determino hacer uno, ese es entonces mi objetivo interior. Mi objetivo interior es ya tomar agua, ya ofender a la persona, responderle a la persona que me ofendió, ya fumar a pesar de que el médico me haya dicho que no debo fumar. Esa es mi decisión, ese es mi objetivo interior. O sea, ese es el cuarto paso. Y después del cuarto paso es que se realiza la acción. O sea, el quinto paso de esta acción tan simple, aprovecho al explicarla para volver a tomar agua, de esa acción tan simple hay 5 pasos. ¿Cuál de los 5 primeros más importantes? Tan importantes que sin los anteriores no se da el último. O sea, sin todo ese proceso que ocurre dentro de mí, repito, un suceso grande o pequeño, no voy a poner muchos ejemplos porque si no la clase se va y no nos da tiempo esta charla y este diálogo, ¿no? Sea simple o complejo,
no se da ninguna acción si no están estos 4 pasos anteriores. Alguien pudiera decirme, ay, cuando yo hago algo que no estoy consciente, yo hago algo y después que lo hago, digo, pero ¿por qué lo hice? Realmente yo no debía haber hecho eso. Parece que no funcionó todo el mecanismo. El mecanismo estuvo, lo que el mecanismo estuvo de manera interior. El mecanismo estuvo subconscientemente. Claro, este es otro tema muy amplio para hablar y muy importante en el teatro y muy importante en el método al cual yo me estoy refiriendo. Entonces, por lo tanto, ahora debe quedar más claro para todo el que me está escuchando que la acción, por simple que sea, es un acto psicofísico y más o sea, más psicológico incluso que físico, porque, repito, no puede existir de ninguna manera, lo dije muy rápido al inicio, y dirán, bueno, y los anormales que hacen cosas, están actuando constantemente de manera inconsciente, por algo son anormales, ¿no? O sea, realmente no son conscientes de todo lo que hacen. Pero el mecanismo de funcionamiento, o sea, porque es que hay una cosa muy simple, o sea, para yo tomar, y ahí termino la explicación del suceso, de la acción física, que es la base de todo el método del de Stanislavski y del mío. Para yo poder tomar agua, yo tengo mi cerebro, tiene que darle la orden a los músculos de mi mano, no solo es el deseo, tiene que darle la orden a los músculos de mi mano para que yo pueda hacer la acción, pueda hacer el desplazamiento de ese vaso para poder tomar agua. Y pudiera hablar de otras muchas cosas que tienen que funcionar para poder hacer la acción externa. O sea, el que lo hace de manera subconsciente, igual, funcionó el mecanismo. Si el cerebro no le dio la orden, si no funcionó todo el mecanismo, el cerebro no le dio la orden de hacer el disparate que se le ocurriera hacer, no lo hace. Bueno, eso es. Por lo tanto, con ello Stanislavski no cambió nada de su técnica, todo lo contrario. Buscó formas para fortalecer todas las teorías que había aplicado anteriormente y todos los descubrimientos que nos trajeron, repito, Sekizano y Lee Strasberg, aunque Lee Strasberg no vino acá, pero muchos fueron allá. O sea, todos esos conocimientos de esos primeros años. Y ahora vamos a ver por qué esa continuidad en la cual no tuvimos toda la información. Y yo tuve la gran suerte de poder conocer allí directamente sobre todo durante los 5 primeros años. Entonces, ¿qué vínculos hay entre el método de las acciones psicofísicas, de todos estos mecanismos a los que me he referido, y el método de teatro de la creación psicofísica y participativa, realmente, ¿no? Bueno, los elementos esenciales son, ya lo dije, el primero, la acción, pero otros 2 elementos muy importantes, también me refería, ahora voy a hablar un poquitico más, es el suceso y las circunstancias dadas. O sea, digamos, para hablar de lo que me acaba de ocurrir hoy, nosotros esta transmisión la íbamos a hacer en un espacio y las condiciones técnicas nos obligaron a cambiar de espacio. O sea, hay un conjunto de circunstancias que se dan en la vida real, que en teatro se llaman dadas, son circunstancias dadas porque vienen en la obra o son producto del proceso de puesta en escena. En la vida son las circunstancias, simplemente. O sea, de pronto se nos va aquí la conexión, esa es una circunstancia, pero que se convierte en un suceso, porque va a producir todo el mecanismo al cual me refería anteriormente. O sea, ese suceso va a hacer que se produzca un conjunto de reacciones. Díganme usted cuántas reacciones se van a producir en todos los que estamos participando en esta transmisión y que de pronto se interrumpa. Ahora, esas circunstancias dadas, la vida está llena de circunstancias. Digamos, un carro choca y cuando se investiga es que le falló alguna de las piezas o que el chofer había tomado. O sea, hay un conjunto de circunstancias que siempre son las que determinan lo que ocurre. O sea,
Y esas cosas que ocurren en la vida real son las que se convierten, cuando influyen en nosotros y mueven todo este mecanismo al cual me referí, se convierten en sucesos para nosotros. O sea, tanto en una obra como en la vida real hay sucesos que funcionan para un personaje, para dos, para tres, o para una, dos, tres personas, y para otros no. Depende del suceso y de cómo influya en la persona. O sea, ahora, el suceso es la base de todo, absolutamente de todo, no solo del teatro. Es uno de los grandes descubrimientos de Stanislavski, porque es que todo lo que ocurre en nuestra vida y todo lo que ocurre en el teatro por medios convencionales, pero todo lo que ocurre en el teatro, de la forma que se haga el teatro, del estilo y la manera en que se haga el teatro, está determinado por hechos, por sucesos, por acontecimientos. Repito, lo que en el caso del teatro son convencionales, están en una obra o están en un proceso, en un proyecto de puesta en escena que hemos elaborado nosotros. Y en la vida son las circunstancias y los sucesos que se producen en la vida real. Pero todo el funcionamiento de todo lo que se hace por todas las personas en el mundo y en cualquier parte y en cualquier idioma y en cualquier nacionalidad está determinado por esos hechos o sucesos que provocan todo ese mecanismo que hay en la persona y que he acabado de referirme a él. Entonces se producen tres elementos, tanto algunos ya aquí al hablar de los vínculos entre el método de las acciones psicofísicas y del teatro de creación psicofísica y participativa, ya para mí en este momento está claro, de inicio ni para mí estaba muy claro. O sea, algún momento en que yo decía, ¿qué estoy haciendo yo después de haber terminado en el año 78 y estar tantos años aplicando estos conocimientos, estas técnicas en diferentes países de América Latina, en los últimos tiempos, por suerte para mí, aquí en Colombia? En un momento en que decía, pero ¿qué estoy haciendo yo? Esto que yo estoy diciendo, que estoy escribiendo, al escribir sobre todo este libro, esto que yo estoy escribiendo, ¿eso lo dijo Stanislavski o lo estoy diciendo yo? La primera persona que me alertó sobre esa problemática, sobre esa situación, fue una actriz de las maravillosas actrices de la época de oro del cine mexicano, Carmen Montejo. Los que llevan unos años en sus vidas vieron muchas películas, todavía se pueden ver, por supuesto, de Carmen Montejo, una de las grandes actrices. Fue la última en morir, murió hace unos 3 años aproximadamente. Muy poca gente sabe que no era mexicana, que era cubana y que fue para México muy joven. Y ahí fue que hizo su carrera, 11 años, si no me falla la memoria fue. Entonces, yo cuando estoy impartiendo mis talleres y hablando con Carmen Montejo me dice, fue mi primera alerta, me dice, Rolando, pero ya ese no es Stanislavski, ese eres tú. Y entonces empiezo a pensar, de verdad que sí. Ahora, en estos 3 elementos a los que yo me voy a referir, esenciales, derivados básicamente del método de las acciones psicofísicas, pero ya insertándose en el teatro de creación psicofísica y participativa, es primero una cadena de sucesos. O sea, hay una cadena de sucesos en la vida de cualquiera, repito, en cualquier momento, en cualquier obra, en cualquier estilo de obra, en cualquier manera de hacer la obra. Hay un conjunto de sucesos que pueden ser fantásticos, que pueden ser imaginativos, que pueden ser reales, irreales, no sé cómo sea, pero son sucesos que están reflejados en la obra. Y entonces hay una cadena de sucesos, ¿no? Después hay una cadena, ya esta sí es propiamente mía, aquí no intervino tanto Stanislavski, y aquí está la mezcla entre los dos métodos. Entonces está la cadena de objetivos interiores, o sea, nadie hace nada sin que haya un objetivo interior para hacerlo. Repito, aunque sea subconsciente, hay un objetivo interior realmente para realizar algo, y hay una cadena. O sea, según la cadena de sucesos, hay una cadena de objetivos interiores. Lo que ocurre con los sucesos es que los sucesos son, en la obra y en la vida real, son los mismos para todo el mundo. Ahora, los objetivos interiores sí cambian. O sea, ocurre un hecho que es como para que la gente se moleste, no sé. Y de pronto, no todo el que está en ese momento se ofende. Hay incluso a quien le puede alegrar. Depende de cómo lo asimile. O
sea que los objetivos interiores y las reacciones interiores sí ya son diferentes, sí ya son propias de cada persona. Y cada persona, según este mecanismo al que ya me referí, puede reaccionar de formas totalmente opuestas y totalmente contradictorias. Ya estamos en los materiales propios del teatro, como ante un hecho que todo el mundo se supone que lo debe interpretar de la misma forma, no lo interpreta igual. Hay diferentes criterios, diferentes reacciones, diferentes formas de hacerlo, y por lo tanto se produce el famoso conflicto. Porque los objetivos interiores sí son diferentes. Tienen que ver precisamente con la persona, con la manera de ser la persona, con los conocimientos, con su manera de ser, con muchas cosas. Es realmente complejo. Y existe entonces, ya como tercer elemento, la cadena de acciones psicofísicas. Cuando el actor está trabajando, funcionan los tres elementos, de la manera en que se haya hecho la apuesta. Pero los tres elementos están funcionando porque el actor es una persona que está reaccionando. Incluso alguna gente dice, bueno, el teatro no es realidad. No, el teatro lo que está partiendo de elementos convencionales, de elementos imaginativos incluso, pero cuando se está produciendo una obra de teatro, eso es real. O sea, los actores están actuando, están reaccionando, se están moviendo, todo su mecanismo, todo su ser en general psicofísico está funcionando y se está produciendo en vivo. O sea, que es un hecho real. Lo que el origen de esa realidad que se está representando en escena es diferente. Es diferente. No parte solo de la realidad, sino parte de otra realidad, que es la realidad del arte, del tratamiento entonces del teatro. Y se produce en todo este mecanismo de las acciones psicofísicas, y ya entrando en el método de creación psicofísica, se produce una unión natural entre lo interno y lo externo, porque estos tres elementos se llevan en esta técnica, ahora vamos a explicarlo con más detalle, se llevan en esta técnica al unísono, o sea, no se llevan por separado. O sea, por fin Stanislavski, ¿qué fue lo que hizo? Descubrir un método, propiciarnos una manera en que no hubiera una división entre los elementos internos y los elementos externos del trabajo con el actor. Aunque la técnica, para que no haya confusión, lógicamente, o sea, el entrenamiento de los elementos externos tiene que hacerse de manera independiente. Los elementos internos tienen que hacerse también de manera independiente con las diferentes materias y especialidades que se estudian en el teatro. Pero eso es cuando se estudia y cuando se está haciendo el proceso de puesta en escena. Cuando ya el actor está actuando, no puede haber división. No puede haber división. No la hay, de hecho no la hay. Lo que se crea contradicciones a veces de la forma en que se trabaja la puesta en escena. Pero realmente no puede haberla, porque para que el actor pueda accionar, se está moviendo todo su mecanismo psicofisiológico independiente de la forma en que se haya trabajado. Estos son los elementos y los vínculos que hay entre el método de las acciones psicofísicas y el teatro de creación psicofísica y participativa. Con el permiso, tomo agua. No sé si hay alguna pregunta, o tomo agua y sigo. Maestro, sí, empiezan a haber preguntas. De verdad que estoy aquí súper feliz y súper atenta. Sí, aunque sería bueno que terminara, no sé. Terminamos y hacemos las preguntas todas al final, ¿le parece? Sí, creo, porque las preguntas seguro van a tener que ver con lo que voy a decir ahora. Listo. O sea, más bien al final. Vale, maestro, voy a referirme ahora. Faltan un cuarto para las 8. Nos vamos a extender hasta las 8:30 porque está muy interesante y para que tengamos este tiempo para las preguntas. Así que los que nos están viendo saben que vamos hasta las 8:30. Gracias. Perfecto, y gracias a mí también para yo estar más claro. Sí, voy entonces a referirme ahora a las características específicas, a las características esenciales del teatro de creación psicofísica y participativa. O sea, ya en lo que es el método de las acciones psicofísicas queda, y yo siempre lo digo, no me apropio de nada que no sea mío, siempre parte la base de la técnica a la cual me voy a referir ahora y que está en los libros, en este y en los que ya están en procesos de edición, parte del método de las acciones psicofísicas. O sea, es un desarrollo realmente de lo que ya Stanislavski creó y que yo por suerte pude conocer de manera directa. Características generales. Y después me voy a referir, después de las características generales, a la técnica, cómo lograr todos estos elementos a los cuales me voy a referir ahora.
El primer aspecto, el primer elemento es la ausencia de presión que tiene el actor en su trabajo con esta técnica. Ya lo van a ver cuando concluya. No todo lo puedo decir desde el primer aspecto. O sea, el trabajo del actor es un trabajo muy fuerte, en que hay muchos elementos que intervienen en el accionar de él, y que hay un conjunto de elementos y un director que a veces está sin quererlo, buscando, por supuesto, la mejor forma de llevar a feliz término la puesta en escena, sin querer a veces está presionando al actor. Entonces, esta técnica lo primero es, y después van a ver por qué, aquí no me detengo mucho, porque el actor trabaja sin presión, no hay presión en su trabajo. Una de las primeras es esta, la facilidad para aprenderse la letra. En esta técnica, lejos de lo que hasta ahora se hace, generalmente, con variantes, pero por lo general lo que se hace es que el actor debe aprenderse la letra para poder montar la escena. Debe aprenderse la letra, ese es un proceso tortuoso, aunque mi vida se ha movido más en la dirección que en la actuación, pero sé que si el director te dice mañana yo no ensayo, si usted no se sabe la letra, dígame usted, no duerme el pobre actor, no duerme esta noche porque mañana tiene que saberse la letra, si no, no hay ensayo realmente, y el proceso no avanza. Bueno, pues en esta técnica es todo lo contrario. Prohibido aprenderse la letra. Prohibido, no es que no se la aprendan, prohibido, porque va a interferir, lo van a ver posteriormente, va a interferir en el proceso de creación de ese propio actor. Prohibido aprenderse la letra, porque, ahora digo solo la definición y continúo explicándola, porque en esta técnica no se va del texto a la acción, sino que se va de la acción al texto. Recuerden, método de las acciones psicofísicas. O sea, se va de la acción al texto. Por lo tanto, usted, actor, no se aprende la letra. En la casa, no se aprende la letra de manera convencional, forzada. Usted se va a aprender la letra en el proceso de puesta en escena. Usted va a comenzar los estudios prácticos, después me refiero a ellos, usted va a comenzar los estudios prácticos con sus propias palabras. El cómo lo voy a decir después, con sus propias palabras. O sea, facilidad para aprenderse la letra. Espontaneidad en la aparición de las soluciones escénicas. Las soluciones escénicas aparecen en el proceso de puesta en escena. O sea, no son impuestas ni por el director ni por los propios actores. O sea, en este proceso, repito, al cual me voy a referir posteriormente, este proceso de trabajo con esta técnica, las soluciones escénicas van apareciendo en el propio proceso. Integralidad del método. Ya eso está dado por lo que expliqué. O sea, todos los elementos, lo interno, lo externo, lo físico, todos los aspectos que tienen que ver con el trabajo del actor, se van trabajando de manera integral, de manera unida, no por separado. Se produce entonces producto de uno de los aspectos fundamentales de la forma de aplicar el método, un profundo conocimiento de la estructura dramática y de los contenidos de la obra. O sea, los estudios prácticos y los análisis dramáticos activos, a los cuales me voy a referir en detalle posteriormente, propician un conocimiento profundo de la estructura dramática de la obra, pero no de la estructura dramática por separado, de la estructura dramática que se deriva de los contenidos de la obra. O sea, esa unión entre estructura dramática y contenidos, que si la obra no está bien escrita, no es feliz esta unión. A veces a mí me preguntan, bueno, ¿por qué para un taller incluso corto usted coge una escena de una obra de teatro clásico? Y yo, no, porque el poco tiempo que tenemos no podemos emplearlo en perfeccionar los problemas dramatúrgicos de una obra. Vamos a escoger una obra que nos permita trabajar y aplicar todos los elementos, porque la estructura dramática debe estar clara. Y la relación entre estructura dramática y contenidos que, repito, se deben derivar de esa estructura, de esas situaciones dramáticas, de esos hechos, de esos sucesos, de esos acontecimientos, quedan muy claras en esta técnica a partir de estos análisis dramáticos activos y de estos estudios prácticos. Unión natural de elemento fundamental, unión natural
y orgánica de acción, texto y movimiento. O sea, lo que he ido explicando sí me sirve para este elemento. O sea, estos aspectos es que cuando uno, digamos, para emplear el texto, yo no voy a tomar agua, yo voy a responder, lo voy a hacer dentro de poco, yo voy a responder una pregunta. Esa pregunta que me hacen se convierte en suceso para mí, inmoviliza todo el mecanismo al cual me referí anteriormente, ¿no? Y todo ese mecanismo es el que va a dar como resultado la simple, aparente respuesta que yo voy a dar, que ya saben que no es tan simple, que realmente es compleja. Pero cuando yo doy la respuesta, ahí está unido texto, movimiento y acción. O sea, la respuesta en sí misma es una acción, pero que implica un conjunto de movimientos y exige de un texto. El anterior que hacía, el de tomar agua, no exigía de un texto. O sea, la acción no siempre tiene por qué ser vinculada a un texto. Ahora, dicho sea de paso, aunque no es tema, pero es importante aclararlo, es un tema también a tratar vinculado con esto que estamos hablando. El texto es acción. O sea, cuando usted ve una obra y que está viendo textos, que el actor simplemente está repitiendo los textos porque se los aprendió de memoria y le pusieron un conjunto de movimientos que acompañaran ese texto, realmente no hay una acción, porque no está la unión de estos tres elementos a los cuales me estoy refiriendo. Una unión entre acción, texto y movimiento. O sea, el movimiento, incluso cuando hay desplazamiento, o sea, si yo el agua no la tuviera aquí al lado, el agua estuviera lejos, yo tendría que desplazarme para buscar el agua. Pero hasta ese desplazamiento es parte de la acción. O sea, el texto y lo que diga, si no tuviera el agua, para poder tomarla, tendría que decir, por favor, tráigame un vaso de agua. Es la misma acción, o sea, es la acción que está motivada por mis necesidades interiores, mi necesidad de tomar agua, y que tengo que hacer un conjunto de elementos que puedo no emplear movimientos o puedo emplear o no texto. Pero cuando hay texto, el texto es acción, el texto debe ser acción. Si en el fondo de ese texto que está diciendo, en la base de este texto que está diciendo el actor, no hay una acción, realmente ese texto está vacío. Ese texto no es dicho de manera orgánica. Y con esta técnica, obligadamente, los tres elementos están unidos siempre. Hay algunos que me voy a referir muy rápido porque tienen que ver con elementos que a veces se salen de lo que estoy tratando. La posibilidad de trabajar con actores no experimentados. Como esta técnica lo que moviliza son las condiciones interiores de ese actor, si él las tiene, no importa que no haya hecho nunca un papel. Esta técnica moviliza esos mecanismos que hay en él. Si no los tiene, tal como hay muchos actores que llevan tiempo haciendo teatro y no tienen todas las condiciones necesarias para hacerlo, aunque incluso vivan. Uno puede conocer incluso en mi vida, ya como son muchos años de experiencia, uno puede conocer o haber conocido, en mi caso, actores hasta famosos sin ser buenos actores. Porque hay una serie de condiciones que realmente influyen mucho en los papeles que recibe un actor, en las películas que hace, en las obras que hace, en los directores con los cuales trabaja. Es muy complejo toda la situación, es muy compleja. Pero con esta técnica, un actor que tenga condiciones como actor, no importa que tenga experiencia. Actúa tan bien como pudiera hablar. Cada vez que digo algo de esto, vienen a mi mente un montón de experiencias de esta práctica, porque todo esto que estoy diciendo no es resultado de todos estos años, desde el año 78, aplicando todos estos elementos. Imagínense cuántos ejemplos habrán en la práctica mía de todo esto que estoy diciendo. Otro al cual sí se aparta un poquito más, pero lo señalo porque es importante, es la adaptación de textos narrativos al teatro, porque es que este elemento del suceso, el suceso lo vamos a ver constantemente, es el elemento esencial en la vida real, en el teatro, en una obra de teatro, en un cuento y en una novela. En cualquiera de esos textos hay un conjunto de sucesos, y si nosotros conocemos y definimos bien los sucesos y llevamos esos sucesos a la escena, podemos actuar
perfectamente y podemos crear una obra. Incluso así comenzó Stanislavski, el trabajo con sus actores sobre el método de las acciones psicofísicas. Llega un día a clase y le dice, bueno, hoy vamos a representar una obra, pero una obra que no está escrita. Ah, no estaba escrita la obra, pero estaba escrita una cadena de sucesos, tomada de donde sea. Puede ser tomada de un libro, puede ser tomada de una novela, puede ser tomada de un cuento, puede ser tomada de la vida real. O sea, si usted define una cadena de sucesos y trabaja con esta técnica, esa cadena de sucesos, se va a mover el mecanismo, aunque la obra no haya estado escrita anteriormente. Ahora, el funcionamiento de la atención escénica. Son muchos los elementos que cambian con esta técnica e intervienen en esta técnica. La atención escénica yo enseñé durante mucho tiempo que la atención, y dicho sea de paso, la atención es la base del conocimiento. O sea, si sus órganos de atención no funcionan correctamente, no puede apropiarse de los elementos que hay en la vida real, de lo que le explica el profesor, de lo que ve, de lo que siente, de lo que asimila, no puede apropiarse de esos elementos como para poder aplicarlos en la vida real. O sea, la atención es la base, repito, del conocimiento. Pero yo enseñé durante mucho tiempo que en la vida real la atención puede ser voluntaria o involuntaria. Yo presto atención a lo que yo quiera. O hay cosas que me llaman la atención. Ocurre un sonido, ocurre un algo, y de pronto, aunque no quiera, miro y atiendo. Y fijo mi atención en ese elemento. Si quiero. Si es algo muy fuerte, llama la atención por sí solo. Pero hay otros que no son tan fuertes y yo fijo la atención si quiero en ellos. O sea que la atención puede ser voluntaria o involuntaria en la vida real. Decía yo antes, con esta técnica ya cambia ese concepto. O sea, también sigue siendo, en general, la atención voluntaria, pero cuando comienza el trabajo en que el actor no se sabe la letra, no se sabe qué hacer, yo como director no le estoy diciendo muévete para aquí, muévete para allá, entra aquí, entra allá, no le estoy diciendo, yo estoy moviendo un conjunto de mecanismos para que él pueda actuar realmente, ¿no? Por lo tanto, hay un momento en que la atención del actor en los primeros estudios prácticos es involuntaria también. O sea, está funcionando el mecanismo al cual me voy a referir, que está funcionando en la cabeza del actor. Y por muchos momentos la atención también puede ser, no, de inicio es involuntaria y voluntaria. O sea, claro, el actor sabe que ahora tiene que entrar porque ahora es que le toca el entrar y hablar. Bueno, voluntariamente entra. Pero como no se sabe qué decir, va a hablar con sus palabras, va a reaccionar con el mecanismo que yo le estoy movilizando en su cuerpo, va a actuar de manera involuntaria durante mucho tiempo. Claro, llega un momento al final del proceso de puesta en que ya hay que fijar todos los elementos. Dicho sea de paso, también sin detenerme mucho, en esta técnica la palabra marcar casi es una mala palabra. Cuando yo al actor le digo, haz esto, eso es lo que va a hacer el actor. Y se mata la búsqueda, el mecanismo ese interior que hace que cada vez yo pueda hacer una acción bien hoy, pero mañana puedo hacerla diferente, pero mejor, porque lo que se está movilizando es todo un estado interior en mí. Se está movilizando todo un estado interior que mañana es mucho más rico que hoy. También con eso, con este elemento voy a terminar refiriéndome a estos aspectos que acabo de señalar muy rápido. La organicidad y la caracterización en la construcción de los personajes. O sea, los personajes con todo este mecanismo se construyen de manera muy orgánica, de manera muy natural. La caracterización va apareciendo de manera natural. Es algo muy interesante, muy curioso ver cómo yo como director estoy viendo cómo ese personaje que está dentro del actor va naciendo y el propio actor se va dando cuenta cómo él va exteriorizando un conjunto de cosas que están dentro de él y que parten de él. Ahí tiene que ver mucho de lo orgánico. Y bueno, todos estos aspectos traen como condición fundamental algo muy esencial, que el protagonismo del trabajo del actor es funcional, no es técnico, no es porque yo como director diga, en el caso mío que no actúo, si yo no tengo como
como medio para expresar lo que tengo en mi cabecita y con estas técnicas, si no tengo el actor no lo puedo hacer, porque el actor como persona es el elemento, la persona, la figura más importante en el teatro. Pero como digo, o sea, no es que sea más importante porque él sea más bonito un actor que el otro o más bonito que el director. No, es porque el actor es el que hace la acción, el que realiza la acción. Yo como director, para hacer la acción tengo que convertirme en actor. Entonces, cuando estoy en escena actuando, ya no soy el director, soy el actor. O sea, el que realiza la acción es el actor. Y el actor es la figura más importante en el teatro porque es el que realiza la acción. Pero muchas veces son marionetas en las manos de los directores, realmente, ¿no? Depende de la forma en que se haga. Con esta técnica, no. Con esta técnica el actor es funcionalmente la figura principal del teatro, de manera natural, porque eso lo indica el teatro. Quedan dos, una la digo muy, muy rápido, es la posibilidad de que, como esta técnica, este conocimiento profundo de las estructuras dramáticas de la obra y de los contenidos de la obra está siendo partícipe, por eso se llama creación participativa, está siendo partícipe todos. A veces los alumnos me dicen, no, yo en mi casa voy a hacer el análisis. No. Estos análisis dramáticos activos se hacen en ensayo o en clase, si es una clase, y con todos los actores presentes. Con todos los actores, y cuando todos los actores van conociendo todas las interioridades de todos los personajes y de toda la obra, lo que permite que en un momento dado, ahí tengo muchísimas anécdotas que no voy a contar, lo que permite que en un momento dado, un actor que está realizando un papel, tranquilamente realiza otro, incluso en funciones, se me ha dado en varias ocasiones. Falta un actor y de pronto otro actor que no ha hecho ese papel nunca, dice, no, yo lo hago, hace el personaje. O también, eso sí lo aplico mucho conscientemente, pero la técnica lo permite, o sea, en obras como Así que pasen 5 años, Sueño de una noche de verano, El inspector de Gogol, obras que son muchos personajes, se puedan hacer con pocos actores. No haciendo una versión, o sea, puede hacerse una versión como tengo de Macbeth, versión para un solo actor, esa es una versión. Pero no, la propia obra, la obra completa, pero en vez de hecha con 26 actores, 26 personajes para que hagan actores para que hagan 26 personajes complejos como Así que pasen 5 años, que lo hagan 5 actores nada más. Porque permite que el actor haga, por esta naturalidad que se logra en la expresión y en la caracterización de los personajes, que el actor pueda hacer diferentes personajes de manera natural, Claro, si uno quiere también puede decir, bueno, ahora un actor va a hacer tantos personajes y le monta los personajes. Esto me estoy refiriendo en este caso que no están montados. O sea, simplemente es el mismo proceso para todo el mundo y de pronto el actor puede hacer diferentes personajes en un momento dado. O al revés, o sea, un mismo personaje lo pueden hacer diferentes actores. Y bueno, la característica básica y fundamental que resume todas las otras de esta técnica es la creación psicofísica y participativa. ¿Por qué? Es un híbrido, por decirlo de alguna manera, para no tener que hablar tanto, es un híbrido entre la creación colectiva y la improvisación. Pero realmente es una creación colectiva. Esta es una creación realmente colectiva, pero no colectiva dirigida, sino porque naturalmente la técnica lo propicia en que todo el mundo, se puede ver casos curiosos, yo los he tenido varios también, un actor que de pronto, no, hay actores que yo he sabido que no son actores que no han actuado nunca al final de los procesos de puesta, porque de pronto ese actor trabaja muy bien y reacciona muy bien y participa muy bien y resulta que es primera vez que está actuando. O sea, que con esta técnica la participación es según las condiciones del actor. O sea, el actor participa más, menos, participa en todo y bueno, es tan participativa que si de pronto está un luminotécnico, está otro técnico en los procesos de análisis, pues también interviene y también propone y también dice cosas muy interesantes porque está conociendo, repito, la estructura dramática y los contenidos dramáticos de la obra, los está conociendo profundamente, por lo tanto puede opinar y puede proponer. Ahora, en la improvisación, incluso a veces yo pongo en texto, pongo para que, cuando digo estudio práctico,
hay que explicar, y si no tienes tiempo de explicar, pues pones entre paréntesis improvisación, pero realmente es un tipo de improvisación, pero totalmente diferente. Es una improvisación en que todo está dado, el suceso, el mundo interior, la cadena de sucesos, los objetivos, lo que ocurre, la situación, todo está dado ya y conocido por el actor. Lo único que tiene que poner el actor es el cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Es lo único que va a improvisar. Todo lo otro tiene que hacerlo. Si no, no está haciendo la obra, está haciendo otra obra. Esto garantiza con mucho, dicho sea de paso, el que la obra, una cosa que se aprecia rápido en las que yo hago, todo el mundo le llama la atención porque la obra es fiel a la puesta en escena, a la obra original. La puesta en escena es fiel a la obra original. Quede claro que cualquier puesta en escena es una versión de la obra. O sea, una cosa es la obra escrita y otra cosa es la obra puesta en escena. Pero una cosa es que cuando uno vea una obra de Lorca, de Shakespeare, de Chekhov, no vea ni a Chekhov ni vea a Lorca, vea al director. Ya eso es una versión de las estructuras y de los contenidos de la obra. Esta técnica, de manera natural, no solo lleva el trabajo del actor, sino el trabajo de acercamiento a la puesta en escena. Y lo que hace es destacar los elementos esenciales de la puesta en escena. Disculpen, hace rato que no tomo agua. Bien, entonces, ¿cómo es este mecanismo? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo se logra todo esto? Que parece muy lindo, pero si no se dice cómo, en el libro está. El libro, yo creo que uno de los problemas que hay en muchos libros de técnica, incluyendo, disculpen la osadía, incluso los de Stanislavski, es que está la técnica, están los conocimientos, están los elementos, pero no siempre está el cómo llevarlo a la práctica. Este libro está dividido en tres partes, en la teoría, en la técnica y en la práctica, o sea, cómo llevar a la práctica. Ahora me voy a referir a cómo llevar a la práctica todos estos elementos teóricos a los que me estoy refiriendo hasta ahora, de manera, son prácticos, pero que yo me estoy refiriendo teóricamente. Estructura funcional de todo este mecanismo. La estructura es lo que yo llamo partitura dramática. ¿Qué cosa es la partitura dramática? Ya me refería a buena parte de ello. La partitura dramática la integran la cadena de sucesos, la cadena de objetivos interiores y la cadena de acciones psicofísicas. Esos tres elementos integran la partitura dramática y el nombre no es gratuito. O sea, es una partitura muy cercana a la partitura musical. Por algo viene el nombre. Este nombre es de Stanislavski también. O sea, la partitura, lo que le falta, uno de los tres elementos en los libros de él. Ahora, para lograr aplicar esta partitura dramática, primero hay que dividir la obra en unidades dramáticas. La división de las obras por escena, puede haber 500 entradas de personajes y no cambiar nada. O sea, las entradas de los personajes no siempre tienen por qué cambiar las estructuras dramáticas. O puede ocurrir a la inversa, una obra en que hay una sola escena, o sea, no entra ni sale ningún personaje y sin embargo hay muchas unidades dramáticas, porque lo que determina la unidad dramática es la cadena de sucesos. La cadena de sucesos. De los sucesos habría que hablar mucho. Hay libros, lamentablemente no en español. Hay libros en ruso, pero hay muchos libros sobre la cadena solo sobre la cadena de sucesos. Y sobre la partitura dramática en general, imaginen ustedes. Entonces, el suceso. ¿Cómo se determina una unidad dramática? O sea, el nombre ya lo está diciendo, que se corresponde a la estructura dramática de la obra. Desde que aparece un suceso principal hasta que ocurre otro suceso principal que transforma totalmente la acción. Ahora, de este suceso principal al otro, derivado de este suceso, hay muchos pequeños sucesos. Muchas cosas. Digámoslo, esta intervención mía lo ilustra perfectamente, ¿no? Hay un suceso solo, hay una unidad que es impartir una charla, un diálogo, hacer un diálogo de teatro. Me alegra mucho que estén preguntas por ahí.
Entonces, hay un conjunto de pequeños sucesos, pero que están derivados de este suceso principal. Ya cuando hay otro, ahorita me refería a lo que sería un suceso, otro suceso principal. Si de pronto se va la electricidad, todo se transforma, absolutamente todo. Por lo tanto, hay otra unidad dramática a partir de que se va la corriente eléctrica. O sea, cuando hay un suceso grande que transforma totalmente la acción. Pero de por medio hay muchos pequeños sucesos. Ahora, esa unidad dramática sí es una unidad lógica para el proceso de puesta en escena porque se corresponde, repito, con la estructura dramática y los contenidos de la obra. Da incluso la posibilidad de que haya una unidad dramática también que uno diga cuando analice, ah, no, pero esta unidad no aporta nada. Esta unidad repite cosas anteriores o que vienen después. Ah, bueno, perfectamente quitas esa unidad dramática o ese fragmento de la obra, porque dije anteriormente, muy rápido, no todas las obras están bien escritas. Si la obra está mal escrita, puede haber muchos momentos y muchos sucesos y momentos de esa cadena de sucesos que no se corresponden con la estructura dramática y los contenidos dramáticos de la obra. Y por lo tanto, quitas esa unidad dramática. Ahora, es muy importante este concepto y este elemento de la unidad dramática porque sobre él se va a basar el trabajo que viene. Ahora, ¿cómo se aplica esta partitura dramática? ¿Cómo se aplica? Por unidades dramáticas se aplica de la siguiente forma. Ya he dicho los nombres, a veces muy rápido. Haciendo primero un análisis dramático activo de esa unidad dramática. ¿Por qué activo? No es para hablar de las cositas, es para que todo el mundo participe, todos los actores que intervienen en esa unidad dramática o en la obra, para que todos participen de manera activa en el conocimiento profundo de primero de la cadena de sucesos. Porque se trabaja entonces con estos tres elementos, o sea, se trabaja, digo los tres, análisis dramático activo, estudio práctico y análisis de los estudios prácticos. Estos tres elementos, al aplicar, en resumen, al hacer el proceso de puesta en escena y aplicarlos, se toma unidad por unidad y se trabajan estos tres elementos. La letra, que debe ser todavía una incógnita para muchos. ¿Cómo se aprende la letra? Primero, ya esto sí lo he dicho, primero, con un conocimiento profundo de la obra. Pero para conocer la obra y para hacer los análisis de la obra, obligatoriamente hay que leer la obra. Hay que leer la unidad dramática y leerla tantas veces como al actor le haga falta. Después de buscar cada uno los tres elementos por separado, o sea, la cadena de sucesos a la unidad, con los tres pasos. O sea, análisis de estudios, análisis dramático activo, estudio práctico, lo que dije anteriormente que se parece a la improvisación, estudios prácticos y análisis de los estudios prácticos para poder hacer todas las veces que sean necesarias para que en este trabajo de estos tres elementos se reproduzcan los elementos esenciales que están en la obra. No que estoy inventando como director ni como actor, sino los elementos que están en la obra. Por supuesto, si hay algunos desechables, desechándolos. Y si hay algunos que hay que desarrollar, desarrollándolos. Pero todos esos elementos están trabajados y repito, constantemente, porque al inicio gente que me ha oído dice, ay, el texto no es importante. No, todo lo contrario. El texto es muy importante. Y es tan importante que siempre es la pauta para encontrar la cadena de sucesos y los elementos que vienen. Y siempre nos estamos guiando por el texto. Sobre todo cuando es una obra, repito, una obra bien escrita, una obra sobre todo de teatro clásico, o bien escrita, aunque no sea de teatro clásico. O sea, no solo el teatro clásico, no va a ser que alguien me malinterprete, no solo el teatro clásico es bueno, hay muchas obras buenas que llegarán a ser clásicas también. Lo que los clásicos ya pasaron por todo el desarrollo de la humanidad y llegaron a nosotros por algo, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces,
ese conocimiento profundo de todos estos elementos a los que me he referido y el constante acercamiento a la letra, cuando el actor termina, no, en ocasiones será muy curioso, muy curioso. En ocasiones los actores son los primeros en quedarse asombrados. Prohibido aprenderse la letra. Vamos a hacer el primer estudio. Los primeros estudios son muy interesantes, porque es que el actor está sacando de sí todo lo que tiene, incluso sin saberlo, ¿no? Y yo no recuerdo, creo que en muy pocas ocasiones yo he hecho un primer estudio práctico con alumnos, con actores, con gente más experimentada o menos experimentada, que los actores no hayan dicho al menos el 50% del texto. En los primeros estudios. Y cada vez que se hace un estudio práctico, el actor va sumando a su acervo, va sumando textos. Fue muy curioso y muy interesante para mí cuando trabajamos, porque era una incógnita antes. O sea, así que pasen 5 años, cómo el actor se va a aprender la poesía que está así que pasen 5 años. ¿Cómo va a ser ese proceso? El mismo proceso. Porque el actor va profundizando constantemente en el conocimiento del texto y partiendo, repito, siempre del texto y profundizando en él, y el actor se va aprendiendo la letra naturalmente, sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, en estos 3 elementos, esta aplicación con estos 3 elementos, de los 3 elementos de la partitura dramática, es la manera en que se aplica toda esta técnica. Después vienen las preguntas si queda algo ahí. Ahora, fundamentos fisiológicos, y ya con este tema termino. Fundamentos fisiológicos del teatro de creación psicofísica y participativa. Una técnica para la actuación orgánica. Dicho sea de paso, el libro que estoy escribiendo en este momento es precisamente Teatro de creación psicofísica. Por suerte ya tengo promesas de impresión para él. Teatro de creación psicofísica, una técnica para la actuación orgánica. Que, modestia aparte, no existe una técnica. Todas las técnicas contribuyen y ayudan, pero una técnica que de manera integral haga que el actor trabaje de manera orgánica, pues no existe, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se mueve fisiológicamente en el actor? Primero, la memoria, en general, la memoria. Y después algo que se discute mucho por muchas personas, si es importante o no es importante la memoria emotiva. No solo es importante, la memoria emotiva es básica, es fundamental. Sin el funcionamiento de la memoria emotiva no puede trabajar ni el actor ni las personas. Hay un libro de Goleman muy importante llamado La inteligencia emocional. El que dude de eso, que lea el libro. O sea, lo que mueve el mecanismo de las personas en la vida real, pensamos que su intelecto. No, es su vida emocional, su vida interna es la que mueve los mecanismos del trabajo de las personas, ¿no? Y en este libro de Goleman está precisamente como subtítulo, porque es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia, ¿cómo se llama? En este caso, intelectual. Muy interesante para el que tenga alguna duda, porque no puedo hablar de todos los elementos en una simple charla. Entonces, lo que se mueve es después, básicamente, la memoria emotiva. ¿Y qué cosa es la memoria emotiva? La memoria de las emociones. Y no hay nada que haga a la persona que no esté vinculada a las emociones. Realmente, ¿no? Eso es lo segundo que mueve. Pero sigue movilizando cosas. Lo esencial que moviliza a partir de estos elementos, de la memoria general y de la memoria emotiva, es las imágenes mentales. Mientras hace todo el proceso de análisis dramático activo, de estudios prácticos y de análisis de los estudios prácticos, constantemente se está moviendo de manera intensa en la mente del actor el mundo de imágenes que hay dentro de él, y muchas de las cuales no es consciente. No es consciente la persona, nadie, todo el mundo. Uno no tiene, en la memoria consciente, no tiene todos los elementos. Yo digo una frase, o sea, el cerebro nuestro sabe más que nosotros, porque en nuestro cerebro hay mucha información que está de manera subconsciente, archivada ahí, no toda es consciente realmente, ¿no? Y eso
aflora con este mecanismo. Con este mecanismo moviliza todo ese conjunto de imágenes mentales que hay en el actor. Y después algo fundamental, esencial, que es las asociaciones mentales. O sea, no solo la imagen de esto, la imagen de lo otro, la famosa fantasía, hay muchos elementos aquí que están de por medio, a los cuales no nos podemos referir. O sea, cómo a partir de una imagen mental y de otra imagen mental aparece una tercera, una cuarta, una quinta imagen mental, que a lo que se llama en psicología asociaciones mentales. Eso es lo que mueve todo este mecanismo. Yo he dado talleres cortos para profesionales de alta calificación que al final me han dicho, en 2 días yo no he podido aplicar y explicar todos los elementos, que me han dicho, maestro, yo mismo fue una mujer, yo misma no sé cómo yo pude hacer todo lo que hice. Muy simple, porque se movilizó en ella todo ese conjunto de imágenes mentales que están en tu memoria emotiva y se produjeron, producto de la técnica, un conjunto de asociaciones mentales. Y ese es el mecanismo fisiológico que mueve esta técnica. Entonces, ya para concluir, ¿por qué entonces se da la actuación orgánica? Por 3 elementos esenciales. Primero, lo que yo llamo un secreto, que no es secreto, es un secreto a voces. Cuando uno se aprende el texto mecánicamente de memoria y lo repite, no vayas a la función número 10, 20, 30 o 40, porque eso es, como decimos nosotros, un chicle de texto. El texto, cuando las frases, las palabras, cuando se repiten, como que se gastan realmente. Ahora, las imágenes mentales es todo lo contrario. Mientras más se repiten las imágenes mentales, un estudio práctico, otro estudio práctico, un análisis, otro análisis, y constantemente aplicando y desarrollando esas imágenes mentales y esas asociaciones mentales que se van produciendo en el actor, lo que se va desarrollando, aparecen muchas más. De pronto vienen anécdotas incluso de directores muy importantes que el tiempo no da para hablarla. Solo digo que incluso termina el proceso de puesta en escena y este mecanismo sigue funcionando. O sea, en el actor siguen apareciendo imágenes constantemente. El único cuidado que hay que tener, digo yo en los ensayos, es que cada vez que aparezca una imagen, el actor incluso ni tiene que pedirme permiso a mí y el actor que aplique esta técnica. No, tú ven, haz el estudio práctico y aplica todo, porque a veces incluso el actor hace muchas cosas que no sabe incluso se da el caso de que al final, y a veces son hasta las más interesantes, cuando se analiza, hay cosas que el actor casi ni se dio cuenta que hizo. O no se dio cuenta que las hizo, o no se dio cuenta cómo la hizo. Y en el análisis que sale y se le hace consciente al actor. Entonces, el único requisito que hay para que a veces se desboca este mecanismo de asociaciones mentales en el actor que descubre esta técnica y que despierta, el único requisito que hay que tener, digo yo en los ensayos, usted hace todo lo que se le ocurra a su mente antes o durante el estudio práctico. Después determinamos si eso que hizo hoy diferente a lo de ayer es mejor. Si lo de ayer fue mejor, no, seguimos con lo de ayer y no con esto nuevo, ¿no? Pero generalmente lo que se da es que las cosas nuevas que ocurren por este mecanismo de imágenes y de asociaciones mentales que se mueven en la cabeza del actor, generalmente lo nuevo que trae el actor generalmente es mejor. Lo segundo es que tanto el lenguaje verbal, ya dije, como el lenguaje no verbal, el actor siempre parte de él. El actor en esta técnica no parte de que yo le diga, haz esto y hazlo de esta manera. Ni él mismo tampoco. No te limites, no lo hagas de tal manera en un momento dado, lo haces de manera natural y espontánea como la técnica te lo está propiciando y lo haces de manera totalmente, que sale totalmente de ti. Este es el segundo elemento muy importante. Repito, todo lo que dice y todo lo que hace el actor siempre sale de él. Por lo tanto, es la conclusión final, el personaje nace desde adentro del actor. O sea, el personaje no se lo impongo yo como director, ni se lo impone el mismo actor, sino que el personaje en todo este proceso, en todo este mecanismo tan rico
de movilización física, psicológica, mental, profundamente mental, de mecanismos de memoria emotiva, de asociaciones mentales y de imágenes mentales. Todo este mecanismo va haciendo que aflore lo que hay dentro del actor. ¿Cuál es la misión del director? Podrían estarse preguntando ya para finalizar. Guiar. La función del director es guiar el proceso de trabajo del actor. En cualquier técnica, guiar el proceso de trabajo del actor. Y en esta técnica es eso, guiar ese proceso. Lógicamente, para guiar este proceso y guiar todo este mecanismo, hay que tener conocimientos profundos de la psicología, en particular de la psicología del actor, del personaje y de la obra, guiar este mecanismo y estar ahí para decir cuando lo que se hace no funciona. Y eso lo hacemos también colectivamente, porque por eso es teatro de creación psicofísica y participativa. O sea, de pronto eso que hace el actor, muchas veces ni hay que decírselo. El propio actor cuando hace, que dice, no, esto no funciona. Esto no me funcionó y esto no funciona y lo que funciona es lo anterior o no sé qué. Pero si no, para eso está el análisis, para eso está el director, para guiar ese proceso y decir lo que funciona y lo que no funciona, y por supuesto para guiarlos y determinar los parámetros generales que deben reflejarse en la puesta en escena en función siempre de este conocimiento profundo de la estructura dramática, repito, y de los contenidos de la obra. A mí me preguntan y eso le llama mucho la atención. Yo no tengo determinado cuando comienzo una puesta en escena, tengo ideas, y a veces muchas, por supuesto, como toda persona, como todo creador y como todo director. Muchas ideas, pero no determinadas, sino que van surgiendo y se van comprobando en el proceso de puesta en escena. Bueno, ya, y creo que me llevé, ahora es que miré el reloj, dejé poco tiempo para las preguntas. Maestro, esto ha sido verdaderamente una clase magistral. Muchísimas gracias por este espacio, por brindarnos todos tus conocimientos. Tenemos sí algunas preguntitas, vamos a aprovechar lo que nos queda de tiempo. Por acá preguntan, nuestro decano José Octavio Castro pregunta cómo se da su proceso de enseñanza de esta técnica en las aulas o procesos de formación, por ejemplo, en la escuela Débora Arango, donde tenemos en este momento la alegría de tenerlo vinculado a nuestro equipo docente. Sí, no, realmente, bueno, él por suerte estuvo en el primer control parcial, en que oyó a los muchachos que realmente me sorprendieron, muy jóvenes, están ahora aprendiendo teatro, segundo semestre. Me sorprendieron cómo entendieron tan profundamente la técnica. ¿Cómo se aplica? Haciéndola. O sea, escoger una obra, lógicamente, hay que partir de lo que uno quiera. O sea, partir de una obra, en este caso, para hablar de ese segundo control y del segundo semestre, o sea, actuación 2, yo puse un ejercicio inicial en que le puse 2 obras. Y ellos, al leer las 2 obras, se enamoraron de una de las obras. Bueno, dicho sea de paso, bueno, yo soy el autor, una obra muy linda realmente, una adaptación de Carta de una desconocida de Stefan Zweig, y ahí estamos en el proceso, ahora la pandemia lo paró. Entonces simplemente es como escoger el fragmento de la unidad dramática de la obra, explicarle lo que ya acabo de explicar, qué cosa es una unidad dramática, determinamos colectivamente esa unidad dramática y empezamos a hacer todo el proceso de esta partitura dramática. En el caso de actuación, la única diferencia, que es pregunta en el caso de actuación, es que no hacemos tanta teoría. O sea, vamos explicando lo básico, lo fundamental para que el actor pueda saber qué cosa es una unidad dramática, para que él pueda definir qué cosa es un suceso, qué diferencia hay entre suceso y, ¿cómo se llama? Y acción física, que no dije, ya que la pregunta me lo propicia. Si yo tomo agua y no pasa nada, se movió todo el mecanismo, es una acción. Pero si cuando yo tomo agua me produce dolor de estómago y yo tengo que parar la clase, ya, el tomar agua no fue solo una acción, produjo
un conjunto de reacciones, un conjunto de acciones, incluso para muchas personas, que se convirtió en suceso. Es la diferencia entre suceso y acción física. Estos elementos hay que explicárselos al alumno, pero repito, sin tanta teoría como hemos empleado hoy, porque es que se va a aplicar. O sea, ya sobre la base se le explica lo básico, lo fundamental, y se empieza a hacer el trabajo con el actor. Si en el proceso ya de análisis un actor de pronto dice que un suceso, que una acción es un suceso o que un suceso es una acción y se está confundiendo, bueno, sobre el proceso de trabajo, yo le explico al alumno que no, que de lo que se trata en este momento es un suceso, no de una acción. Esa es la confusión básica y fundamental que hay que aclarar al aplicar esta técnica. O sea, que el actor, sobre todo si es poco experimentado, pero incluso el experimentado también, porque la técnica es totalmente diferente a otras, hay que, no queda clara de inicio la diferencia entre acción y suceso. Y bueno, se aclara en el proceso de puesta en escena. Ya en lo que vio José Octavio en el control parcial, 4 unidades dramáticas de la obra, ya en ese momento el actor tiene claro qué cosa es un suceso y qué cosa es una acción psicofísica y qué cosas son estos elementos. No repito de nuevo estos elementos a los que me he referido ahora, pero se va haciendo así, ahí en el proceso de trabajo, se le da dando el conocimiento al actor. Bueno, no sé si con eso respondí la pregunta. Muy bien, tenemos por aquí otro comentario y pregunta de Esteban. Él dice, algunas veces te he escuchado decir que no partes del texto, que partes de la acción. ¿Ampliarías un poco este camino que parte de un impulso? Sí, lo dije ahorita, pero muy rápido. Tienes razón para la pregunta. O sea, el actor lo que va a conocer de inicio es la cadena de sucesos. Todas las implicaciones, repito, de la estructura. ¿Qué cosa es la estructura dramática de la obra? La cadena de sucesos. O sea, los elementos que yo estoy trabajando ahora con los actores, la cadena de sucesos. O sea, ya cuando se conoce qué cosa es la cadena de sucesos, es que se le puede decir a la persona, al actor, sea nuevo, sea viejo, experimentado o no experimentado, esa es la estructura dramática de la obra. O sea, hay 4, 5, 6, 7, 10, depende, no sé, sucesos dentro de esa unidad dramática, esa cadena de sucesos que yo llamo sucesos primarios. Hay un suceso principal que es el que determina todo lo que ocurre, todas las cosas que he hecho yo y las que estoy haciendo ahora, porque estoy impartiendo una clase, ese es el suceso principal. Y se han hecho muchas, aquí ha habido una sola unidad. O sea, yo he hecho muchas cosas, cada vez que tomo agua, cada vez que explico, cada vez que respondo, cada vez que trato un tema diferente, son diferentes acciones, diferentes momentos de esa partitura dramática o esa estructura dramática de la obra. Entonces, eso es lo que conoce el actor. Pero ¿qué pasa? Que mientras conoce esa estructura dramática y esos contenidos dramáticos de la obra, ya ha leído no sé cuántas veces la obra. Y yo recomiendo, digo, para no emplear tiempo en clase y en ensayos cuando no hay mucho tiempo, no empleemos tiempo en leer de nuevo la obra en el ensayo o en la clase. Lean la obra antes. La obra hay que leerla constantemente. O sea, repito, lo dije ahorita muy rápido, no es que no se parta del texto, todo lo contrario. El texto es base fundamental y esencial y permanente, y todo sale del texto. Ahora, cuando el actor va a escena, sobre todo en el primer estudio práctico, si yo le he dicho que no se aprenda la letra, le he prohibido que se aprenda la letra. Pero es que el actor ha leído, cuando vamos al estudio práctico, en el análisis, el primer estudio práctico, el análisis dramático activo, vamos a hacer un estudio práctico del primer análisis dramático activo. Ya hemos leído la obra como mínimo en clase y en el proceso de trabajo o en ensayo, hemos leído como mínimo 3 veces la letra. Entonces, yo creo, esto no lo he acabado de comprobar todavía, que hay un factor psicológico también, ¿no? Cuando yo le digo al actor, oye, no te aprendas la letra te la vas a aprender en el proceso de trabajo. Y tú lo que tienes que hacerme es la cadena de sucesos.
Pongo un ejemplo muy simple. Yo tengo que pedirle, como personaje, tengo que pedirle una cantidad de dinero a una persona. Ese es el suceso y las acciones que yo tengo que hacer para pedir el suceso. Pero para hacer y actuar el suceso, hacer el estudio práctico o la improvisación de ese suceso. ¿De cuántas formas se puede pedir una cantidad de dinero? ¿De cuántas formas? No me detengo en eso, háganlo en su mente. O sea, que de inicio, lo fundamental para el estudio práctico y para el trabajo del actor no es la letra, sino es el conocimiento que en su mente está de esa letra. Si en el estudio práctico, con 3 lecturas, con el análisis, en el actor está el 50% del texto y el otro lo tiene que crear y desarrollar, bienvenido sea. Lo que hace falta es que el actor refleje, voy a decir los 2 términos, pero recuerden, lo adelante pudiera decir solo estructura dramática o solo cadena de sucesos. El actor lo que está actuando y trabajando es la cadena de sucesos. O sea, la estructura dramática de la obra. Es lo que le está actuando. Pero lo está actuando con sus palabras, pero hasta cierto punto. Repito, yo no recuerdo, creo que ningún estudio práctico inicial en que el actor no haya dicho, me entretengo a veces en decirle, después que como le prohibí que se aprendieran la letra, y ellos están haciendo de inicio, les cuesta, uno nota que les cuesta trabajo, ¿cómo voy a escena? Si es que no tengo ninguna indicación, lo único que tengo es la cadena de sucesos y no me sé el texto, ¿cómo lo hago? Eso se nota que el actor de pronto está indeciso, muchos al hacer el primer estudio práctico. Pero después que lo hace, yo por vicio o por comprobar, les pregunto, ¿qué cantidad de texto dijeron? Del texto de la obra. Entonces ellos mismos se sorprenden. Si no, profe, dijimos el 50, el 60, el 70. He tenido actores que dicen casi el 100%. Depende de la memoria también y de cómo el mecanismo haya funcionado en la mente del actor. He conocido actores que yo he tenido que preguntarle, ¿pero no te aprendiste la letra antes? Dicen, no, profe, yo no me aprendí la letra. O sea, que dicen casi el 100% de la letra. Esto es un tema también a debatir. ¿Qué actor es mejor? ¿El que tiene muy buena memoria o el que tiene mala memoria? En mi vida he visto de todo. Un actor que tiene muy buena memoria se aprende el texto rápido y después no actúa bien. Y un actor que tiene dificultades para aprenderse el texto, finalmente se lo aprende, pero lo dice perfectamente y actúa muy bien. Todos los mecanismos y las formas de comportarse son realmente complejas. Pero repito, no es que no se parta del texto, se parte permanentemente del texto. Lo que cuando se va en escena, algunos actores muy pocos se equivocan, porque yo lo aclaro, van con el libreto, que eso es lo que se hace mucho. No me aprendí bien la letra anteriormente, entonces el director me tiene que permitir que yo ensaye con el libreto en la mano. Pero ¿cuál es la acción fundamental que se hace entonces en ese ensayo? Mirar el libreto, tratar de aprenderme la letra, no profundizar en los factores psicológicos, fisiológicos, que tienen que ver con las características del personaje que yo estoy interpretando. Entonces, con esta técnica, el actor tiene que ocuparse solo inicialmente de la acción y de los elementos que están contenidos en esa cadena de sucesos que propicia la acción. Con ese conjunto, recuerden, de objetivos interiores. Incluso aunque en la práctica lo que se da, la cadena de sucesos es la que exige más estudios prácticos. Ya cuando llega a los estudios prácticos de los objetivos interiores, es menos porque el actor ha reflejado un buen % de los objetivos interiores, lo ha reflejado cuando está solo actuando la cadena de sucesos. Incluso en ocasiones yo prescindo del tercer paso de estudios prácticos para encontrar una cadena de acciones psicofísicas. Porque ya los actores han hecho tantas acciones psicofísicas que incluso yo tengo en muchas ocasiones que hacer la aclaración siguiente. No se preocupen en que de pronto una escena sea un poco larga y que se hagan muchas cosas. Después vienen los procesos finales de puesta en escena, después vienen los procesos de decantación en que yo determino qué es lo que se queda y que yo, de conjunto, porque recuerden que es creación participativa. Yo como director guío y determino, pero todo el mundo participa en las cosas que realmente se quedan. Entonces le digo a los muchachos, una máxima, es una de las frases que repito, bueno, ya que la pregunta me lo propicia, la digo.
Quitar de donde hay es muy fácil. Malo y difícil es poner donde no hay. O sea, hagan acciones, actúen, muevan, accionen, hagan todo lo habido y por haber, que después se quita. No voy a hacer la historia total, pero voy solo a señalar el ejemplo de una puesta en la Universidad de Antioquia, un examen, el estreno de la obra, 3 horas y 4 minutos. 3 horas y 4 minutos. Ese sí ya es mucho tiempo. Yo llevo estas obras largas y nadie se me aburre, por suerte, para el que le venga la duda, a 2 horas y cuarto. Y esa obra, yo, incluso en trabajo con los actores, la técnica es lo que lo permite, en trabajo con los actores, pero sin ensayo, porque no había posibilidad de utilizar el teatro donde íbamos a presentar la obra. Ya la segunda función duró 2 horas y cuarto. Este ejemplo lo pongo para clarificar la frase que dije anteriormente. Quitar de donde hay es muy fácil. Uno quita lo que realmente no es muy importante. Y quita y no hay problema, deja lo más fundamental, lo más esencial. Y todo eso se da en el proceso de puesta en escena, en que al final ya el actor está diciendo, cuando termina el trabajo sobre la partitura dramática, ya hablando sobre aspectos prácticos, cuando termina el trabajo con la partitura dramática para pasar a las etapas finales de puesta en escena, de perfeccionamiento de todos los elementos que tienen que ver con la puesta en escena, y el actor se sabe no menos del 95% del texto. Pero se lo sabe de manera, primero, orgánica, como dije, pero no solo eso, se lo sabe de una manera que queda en su mente, porque queda en el imaginario de él. O sea, ya ese texto no es texto solo, es texto lleno, plagado de imágenes que se quedan de manera muy fuerte en su cerebro. También pudiera hablar de otras experiencias, pero no, para que no se haga más larga la charla. Wow, maestro. Por aquí nos pregunta una alumna, Claribel, dice, si es tan importante innata la memoria emotiva, como mencionaba, ¿por qué se le ha dado una connotación negativa? ¿Cree usted que hay una concepción errada sobre ello? Claro, está implícito en lo que dije. Todo el que le ha dado una connotación negativa está profundamente equivocado. Simplemente eso. Al que ella oiga, hasta internet, yo muchas veces le digo a los muchachos, tengan cuidado en los artículos que hay en internet, porque en internet yo pongo lo que quiero. Y después alguien lo lee, y lo que yo puse fue algo que no funciona. No, realmente, hay que tener cuidado. A veces tienen que ser libros que pasen por un proceso de decantación y que ese libro realmente tenga una base real y técnica en lo que está explicando. Pero ahí no hay que hablar mucho. Todo el que ella oiga hablar mal de la memoria emotiva, déjame no decir frases tan fuertes, está equivocado. Está equivocado y tiene que refrescar y rectificar sus conocimientos sobre teatro. Por una razón muy simple, la dije también, la repito ahora, es que ese es el mecanismo de funcionamiento de todo ser humano. Y el actor en escena y fuera de escena no deja de ser nunca un ser humano. Y lo que se está moviendo en él es todo el mecanismo que forma parte de su aparato psicofísico, su aparato fisiológico. Y no se puede prescindir de la memoria emotiva. Y repito entonces lo que dice Goleman, no yo. O sea, ¿por qué es más importante la inteligencia emocional, o sea, la memoria emotiva? Porque es más importante la memoria, la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual. ¿Sí? Wow, maestro, muchas gracias. De verdad que creo que nos quedaríamos acá conversando muchísimo tiempo más, pero mira, ya son 8:44. Llevamos 44 minutos más de lo acordado para este encuentro, así que de verdad pues agradecerte infinitamente por este espacio, de verdad que nos encontramos acá muy buenos comentarios, los alumnos están muy motivados, por acá dicen, a lo mejor no los vean, pero para los actores en formación este tipo de diálogos son muy motivadores. Así que... Bueno, y en el libro hay mucho, pero bueno,
para los que no están en Colombia es muy difícil conseguirlo, o en Cuba, ¿no? O en México, los 3 países en que se ha publicado, ¿no? Pero bueno, ya veríamos, va por 3 publicaciones, por 3 ediciones, yo me imagino que se va a seguir. Muy bien. Y para los que están en Colombia, ¿cómo pueden conseguir el libro? Dejémosles el dato. En la Casa del Teatro, fue editado por la Casa del Teatro como parte del diplomado en dirección que dimos allí, con financiamiento del Ministerio de Cultura. Y bueno, en la Casa del Teatro lo pueden adquirir los que están acá. Bueno, ya saben que por ahí pueden conseguir el libro del maestro Rolando, leer sus teorías. De verdad, maestro, agradecerte una vez más por este espacio. Eso es Diálogos Teatrales Internacionales. Te dejo entonces para que te despidas. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y un placer realmente poder contribuir de alguna manera de esta forma tan amplia, porque nos están escuchando fuera de Colombia también. No hablo sobre eso para no alargar la respuesta. Así que muy agradecido realmente porque me hayan invitado y para mí es un grandísimo placer estar trabajando en la Débora con un equipo tan maravilloso como existe en esa escuela. Yo lamento mucho que de pronto esta pandemia no nos permita, aunque estamos en contacto también, pero de manera virtual, ¿no? Que esta pandemia no nos permita estar en el contacto ese humano tan lindo que se da en la Débora Arango. Gracias a ustedes también. Maestro, tenemos por acá saludos desde El Salvador, así es, este es un espacio abierto, no solamente para los estudiantes y para la comunidad deboriana, sino que abrimos esta ventana al mundo para hacer posible los diálogos teatrales internacionales. Maestro, muchísimas gracias, gracias a todos los que siguieron este encuentro de principio a fin, gracias por los comentarios, por la participación y bueno, continuamos en constante aprendizaje y crecimiento porque en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango el proceso artístico no ha parado y no va a parar. ¿Cierto, maestro? Eso es, claro que sí. Muy intenso que se está produciendo. Así es. Un trabajo maravilloso de los alumnos realmente. Felicitaciones para los alumnos y los profesores que están participando. De verdad que el aplauso es para los alumnos. Muchísimas gracias por continuar con esos espíritus creativos volando alto. Bueno, gracias. Maestro, muchas gracias. Nos vemos. Chao, eso es. Gracias, hasta la próxima. Maestros. Hasta la próxima. Que espero que haya una próxima. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, esto es Diálogos Teatrales Internacionales. Mi nombre es Lindsay Holguín, maestra en el programa de prácticas escénicas teatrales en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Esto es nuestro proyecto formativo integrador Teatro desde mi burbuja. Parto desde lo íntimo, resueno en colectividad. Muchas gracias a la comunidad deboriana y gracias a todos los amigos que nos siguen por medio de esta plataforma. Estamos entonces en comunicación. Gracias, chao.